Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube, porque esto lo construimos entre todos y es gracias a ustedes, a una iniciativa del Señor, a través de ustedes que vamos a tener un espacio para poder hablar más explayado que en Instagram. No sé qué estoy haciendo acá, solo sé que lo hago por el Señor, así que ya me dejo de intentar que salga todo perfecto y que salga como el Señor lo permita. El día de ayer publiqué un video en el que les conté un poco más o menos cuál es la idea de este nuevo proyecto. Igual me presento rapidito por acá antes de arrancar con el video propiamente dicho. Mi nombre es Natalia, soy de Uruguay, soy hija muy amada de Dios, soy diseñadora gráfica y ilustradora. Y en estos años me he dedicado en redes sociales, sobre todo a través de Instagram, a compartir mi oración a través de mis ilustraciones. Sé que muchos de ustedes me han conocido por ahí, pero siempre tuve como un llamado muy fuerte por el tema de la castidad y la teología del cuerpo. Entonces, como empecé a hablar un poquito de esto más directamente en mi cuenta de Instagram, muchos de ustedes me pidieron que necesitaban que hable más y que tengamos como más espacio, un espacio más para poder hablar de esto más tiempo que las historias de Instagram no nos permiten. Entonces, acá estoy haciendo esto. No sé cómo va a salir, tengo mucho miedo, la verdad, pero muy confiada en el Señor de que esto es algo de Él, como ella me lo ha confirmado mucho y también esperando que llegue a muchos corazones. Entonces, la forma en la que me pareció que era mejor poder empezar esto era contando un poco mi testimonio. Yo mi testimonio de conversión lo he contado muchas veces en redes sociales, en alguna entrevista que me han hecho también, en algunas otras plataformas de YouTube. Pero se centran siempre en, intento resumir mi historia de conversión y explayarme un poco más en el proyecto de Nati Ilustra, que es mi cuenta de Instagram, se las dejo por acá también, por si me quieren seguir y no la conocen. Pero siempre me quedé con esas ganas de compartirlo de como la versión que a mí más me gusta, digamos, que es como detallado mi historia de conversión, porque particularmente a mí el Señor me fue llamando a través de la castidad. Y nada, y siempre desde el momento en el que yo me encontré con el Señor, siempre tuve una sed muy grande de poder compartir con los demás lo que el Señor había hecho en mi vida. Y nada, o sea, yo vi como que sí esa realidad. También creo que por eso siento como tantos nervios, porque es algo que llevo en el corazón mucho tiempo. Y hace años realmente no imaginaba que pudiera llegar a ser real. Pero hoy siento que ustedes necesitan también quizá escuchar esta experiencia de cómo el Señor me rescató, para ayudar también a muchos que quizás están pasando por lo que yo pasé en su momento. Así que nada, si quieren saber algo más específico del canal, pienso compartirlo en ese primer video de bienvenida. Así que en este vamos con el testimonio. Arrancamos. Eh, Tengo anotado acá todo lo que escribí como el guión, digamos, porque soy mucho de irme por las ramas, así que si me ven leyendo un poco es por eso, para poder mantenerme medio dentro de lo que quiero compartir. Bueno, yo de chiquita siempre me inculcaron siempre me criaron en la fe católica, eh, pero era como muy de ir a misa los domingos y me llevaban a catequesis. Después me acuerdo que lo que hacíamos más así por tradición, que mi mamá me había enseñado, era a irnos a confesar una vez al año antes de Navidad para poder recibir al Niño Jesús dignamente, para poder limpiar el corazón para recibir al Niño Jesús. Pero básicamente mi fe se resumía en eso. Eh, Mi idea de Dios creo que era como un señor de barba que estaba sentado en las nubes, muy aburrido, esperando al día en el que él quiera que yo me vaya con él, a aburrirme allá sentada en las nubes junto con él. Un Dios muy indiferente de lo que pasaba acá en la tierra, él solo estaba allá aburrido sentado, y que de alguna extraña manera me amaba. Eso era como la idea que yo tenía. Cuando era niña iba a misa los domingos, impulsada más que nada por mi mamá y por mi abuela, que fueron las que más
me transmitieron la fe, digamos. Pero una vez que yo tomé la comunión a los 12 años, fue como que hice un check, como que me gradué, digamos, y fue, listo, ahora tomé la comunión, no me van a obligar a ir más a misa, yo no voy a ir porque me aburre, y realmente no me insistieron más que vaya a misa y yo tampoco fui. Entonces ahí como que me empecé a alejar de Dios, más que nada a olvidar de Dios, ¿no? Yo creo que tampoco nunca tuve un momento así en el que o me peleara con Dios o que sintiera vergüenza de decir que yo era católica. Nunca, siempre me sentí como que era obvio que yo era católica, y para mí igual como que todo el mundo tenía que creer en Dios y tenía que tener esos valores, porque era más o menos el entorno que a mí me rodeaba. Entonces nada, yo nunca sentía vergüenza de decir igual que era católica, pero tampoco era practicante. Así pasaron unos años, bueno, yo sobre todo a la secundaria, fui a un liceo católico, al Sagrada Familia. Sé que el Safa está por muchas partes del mundo, así que también si sos de la familia Safa, contame acá abajo en los comentarios. Creo que sería muy lindo, así que bueno, ahí como que siempre sé que estuve muy contenida con el tema de la fe. Siempre de alguna u otra manera como que Dios estaba presente ahí también, ¿no? Si bien yo no le daba como mucha respuesta, pero Él estaba ahí como atrás mío cuidándome. Después, más o menos a los 17, 18 años, que era hasta ese nivel, por así decirlo, que había en Sagrada Familia, que era en ese momento era cuarto año, antes de entrar a bachillerato, estuve ahí y después me tuve que cambiar a un liceo público. Acá en Uruguay, las cosas públicas, todo lo que es público es laico, porque la iglesia y el Estado están separados, y la verdad hay una cultura muy fuerte de que laico significa anti-Dios, ¿no? Que en realidad es que laico es que no tiene ninguna religión oficial, y todas las creencias, todas las personas de todas las creencias son bienvenidas, porque no se va a imponer ninguna religión en particular. Pero en la práctica no es así, en la práctica es un odio así sembrado con semillita a la fe, a Dios y sobre todo a la fe católica. Entonces así, en esta realidad del liceo público, entré a esta nueva realidad que yo nunca había vivido, por esto mismo, porque yo siempre había estado rodeada, un poco más, un poco menos, pero una realidad de fe, partiendo de una base de que la otra persona, o sea, creía en Dios y al menos era bautizada, tenía mínimo los sacramentos, y partimos de una base de que todos creíamos en Dios. Entonces me topé con una realidad que era muy fuerte para mí, que mis compañeros, profesores y demás se burlaban muy abiertamente de la fe, sin importarle quién era el que tenían al lado, y si pensaba distintos a ellos, pues no les importaba, si lo lastimaban tampoco. Entonces fue la primera vez que yo empecé a recibir burlas directas a mi fe, y no sabía cómo refutarlo, ¿no? O sea, sencillamente algo que yo creía que era obvio y daba por sentado que era así, de repente empecé a ser como muy cuestionada y burlada. También de la mano de eso, en literatura empezamos a dar la Biblia como un libro literario, así como se da, no sé, la Ilíada, la Divina Comedia, se da la Biblia desde ese mismo punto de vista también, ¿no? Guiado también por un profesor con evidentes heridas con la iglesia. Entonces, claro, eso empezó a chocar mucho con mi fe, y empecé a querer buscar como respuestas de por qué creía en lo que creía, sobre todo para defender mi fe, porque me empezó como a chocar mucho con esa realidad. Después también, como en esa época, más o menos, por ahí les digo 17, 18 años, empezaron como muchas dudas existenciales, ¿no? De si estoy siendo la mejor versión de mí misma, para qué fui creada, o sea, no sé, como que cómo puedo explotar mi vida de la mejor manera, porque hasta ese entonces yo vivía así como medio que para donde me llevaba el viento y hacía medio lo que me daba la gana, pero empecé como con esas dudas existenciales. Y nada, entonces también el dar en la Biblia en el liceo me hizo empezar a acercarme a la palabra, que yo creo que
quizás algún día de niña, me acuerdo que de niña yo leía la Biblia del niño, que era la Biblia resumida en un cuantito, así como lo más esencial, pero nunca había agarrado la Biblia posta, dijéramos acá, ¿no? Entonces, por deberes que me mandaban a leer, era como el primer contacto que tenía con una Biblia de verdad, de abrir las páginas y voluntariamente leerlo, ¿no? Entonces ahí también empecé a conocer un poco más a Dios. Y nada, empecé como a querer buscarlo, ¿no? De alguna manera o de otra. Después en paralelo también, perdón, voy a tomar un poco de agua porque estoy de hablar tantísimo. ¿Querés mostrarme un vaso uruguayísimo? Acá tenés un vaso muy uruguayo. Más uruguayo imposible. Los uruguayos entenderán por qué digo. En paralelo a eso, me empecé a poner de novia a los 18 y yo siempre estuve rodeada de amigas muy sanas, digamos, en el sentido de que siempre teníamos como una visión muy pura, muy inocente. Y al contrario de muchas personas que he escuchado testimonios y eso, en mi caso no había como presiones ni nada cuando uno tenía novio, la verdad. Porque eso éramos como todas muy inocentes, gracias a Dios, es algo que le agradezco muchísimo al Señor. Siento que fui muy cuidada ahí. Pero sí que fui como de las primeras de mi grupo que empezó a tener novio. Y nada, me puse de novio con un chico que yo tenía 18, él tenía 23 creo. Y nada, y empezaron como estas cuestiones, ¿no? Que yo dije, bueno, acá se viene, o sea, lógicamente él me va a decir para tener relaciones o algo así, porque era como el primer novio como oficial, llamémosle, entre muchas comillas que tenía. Y yo estaba fascinada porque él trabajaba y me sacaba a pasear en el auto y me llevaba a comer y yo era casi como una princesa, estaba fascinada con muchas cosas. Y también esto como que empezaba como una duda en mi corazón. Por primera vez me lo planteaba como en serio, porque hasta ese entonces lo veía como así, algo lejano, como en un futuro, yo qué sé. Me empezaba a plantear en serio. Y algo que veíamos con mis amigas o que teníamos como no sé si regla, pero como una visión de que no sé de dónde habíamos sacado con mis amigas, era que así como tantas cosas se legalizan y se hacen permisibles, digamos, a partir de los 18 años, yo qué sé, manejar, tomar, podés ir preso también, tenías como la puerta hábil para tener relaciones sin que quedara mal visto, ¿no? Entonces era como que, bueno, ok, ya lo tengo permitido, tengo novio, puede ser que se dé, pero en el fondo siempre había algo que me decía, cuanto más esperes, igual mejor. Yo creo que tenía una visión de como la primera vez muy, no sé si me duro llamarlo, pero como muy idílica, ¿no? Como muy de cuento de hadas y era como que yo quería que la primera vez fuera perfecta y todas esas cosas. Entonces yo me daba cuenta que estaba en unas condiciones en las que realmente estaba muy lejos de eso que yo soñaba, ¿no? A pesar de que quizás, como digo, o sea, la visión que yo tenía era muy idílica en ese momento, pero sí que me daba cuenta de que estaba muy lejos. Entonces, bueno, en un momento medio que se dio como la charla ahí con mi novio y él, me acuerdo que me dijo como que no me preocupe porque él no me iba a presionar a hacer nada que yo no quisiera. Entonces yo me acuerdo de estar así súper feliz y mandarle mensaje a mis amigas, miren qué romántico lo que me dijo, que me va a respetar y que no me va a presionar a hacer nada de lo que yo no quiera. Como que si fuera lo mejor del mundo que me puede decir cuando era lo mínimo que me tenía que decir, ¿no? O sea, lo mínimo indispensable, también porque creo que alrededor socialmente venían pasando historias de nuestras generaciones en las que se daban cosas lamentablemente de este tipo. Entonces yo llegaba con un planteo de estos y era, wow, lo mejor que me puede pasar, que no me presione y que no suceda esto bajo presión, ¿no? Seducida o engañada. Pero, él me dijo eso, pero me dijo, igual quédate tranquila porque como que yo te voy a enseñar un montón de cosas y no tiene que pasar eso como de una. Así que vamos de a poco. Y yo dije, bueno, bien, genial, qué generoso, me va a enseñar.
Y se dio todo muy rápido también, o sea, real, tipo, ya teníamos este tipo de conversaciones cuando creo que hacía menos de un mes que estábamos saliendo. Yo estaba así súper mega enamorada, entonces todo iba como una máquina así rapidísimo. El cuerpo pedía más también, porque es una realidad. Y, y nada, entonces me acuerdo hasta el día de hoy, como el día que yo eh, perdí la inocencia, ¿no? Si bien con este novio nunca llegué así, nunca llegamos así a acostarnos literalmente, sí que hacíamos cosas que yo en mi corazón sabía que no me estaban dando paz y que yo capaz no lo dimensionaba o no le podía poner un nombre, pero me daba cuenta de que no estaba en el orden en el que tenía que ir, ¿no? Y lo estaba viendo de una manera desordenada porque no me daba paz, o sea, eso era lo que yo sentía, ¿no? Por un lado, obvio que en el momento, claro, sí estaba buenísimo, me sentía como querida por él en ese momento y wow, qué genial y todas las hormonas y todo volaba, pero en el fondo me dejaba muy vacía. Y eso era algo que yo no empezaba a encontrar sentido porque siempre había escuchado que eso era como lo mejor que te podía pasar, pero, pero yo en el fondo no lo estaba viviendo tan así. Y eso también me ayudaba como a seguir tomando precaución de decir, bueno, cuanto más demore en llegar a ese momento, mejor, ¿no? Yo siguiendo apostando a que fuera lo mejor posible y también creo que se sumaba a que teníamos una relación muy inmadura, porque teníamos una relación muy madura, porque era muy vacía, o sea, realmente casi que en el único momento que yo me sentía, entre muchas comillas, querida por él, era en esos momentos, porque en el resto casi que ni nos veíamos, nuestro noviazgo era casi que por mensajes de WhatsApp y poco más, y yo realmente mendigaba mucho amor, o sea, esa es la verdad. Me conformaba, me estaba conformando con unas migajas absolutamente miserables, pero como yo me sentía querida por él en esos momentos, era como que, bueno, yo qué sé, esto es lo que son los novios y así son los noviazgos, ni idea. Y así seguíamos para adelante. En un momento se dio que entró como a nuestra vida, y hablo nuestra vida, sobre todo mi familia, la vida de mi mamá sobre todo y la mía, una señora que era mamá de una compañerita de mi hermana, entonces ahí la conocimos. Y esta señora era la típica señora que es muy eufórica y siempre está invitando a cosas de la iglesia, siempre está intentando que las personas se encuentren con Dios de la mejor manera. Y creo que hasta ahora, hasta ese momento, nunca había conocido yo a una persona así, o sea, que viviera la fe con tanto fervor. Y ella, o sea, de verdad siempre estaba como invitando a todo lo que era de la iglesia. Y alguna que otra vez le había escuchado hablar de las apariciones de Salta, que hay en Salta, en Argentina, las apariciones de la Virgen, que de hecho la advocación es esa que está por acá. Esa es, se llama la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Y nada, y como que venía con cuentos, ¿no? De ay, las apariciones, que la Virgen se aparece en Salta, en Argentina. Y yo era como que, wow, o sea, ni idea tenía que la Virgen se aparecía hoy. Y me quedó como eso picando, pero ya, o sea, como que escuchaba eso y listo. Y me acuerdo que un día esta señora viene y nos cuenta, digo, tantas cosas que nos contaba, que uno de los mensajes de la Virgen decía que el Señor estaba muy triste por los pecados de la humanidad. Yo no me olvido nunca más el día que yo escuché eso, porque me pasó como algo muy fuerte, porque yo sentí, o sea, yo creo que lo que sentí, hoy lo miro para atrás, y yo creo que lo que sentí fue el dolor del Señor por mí, porque yo lo primero que sentí fue, wow, si al Señor le duele el pecado de la humanidad, ¿cuánto le estoy lastimando yo con mis pecados que ni pienso en Él, ¿no? Eso era lo que yo sentía, pero muy fuerte, o sea, de verdad fue un dolor que sentí muy fuerte. Y ese día como que algo cambió y yo dije, yo tengo que proponerme, me quiero proponer, al menos aliviar este dolor que siente Dios. Para mí fue una gran novedad eh, sentir que Dios se preocupaba por nosotros, que le afectaba nuestra vida acá, ¿no? Que eso para mí era desconocido, me lo enteré en ese momento.
Entonces, por voluntad propia y queriendo como consolar el dolor de Dios de alguna manera, me propuse ir a misa de nuevo y arranqué a ir a misa los domingos. Yo creo que hasta ignoraba que había misa otros días que no fueran los domingos. Para mí el día de misa era el domingo y arranqué a ir a misa los domingos. Me empezó a pasar que empecé a darme cuenta de que yo de misa salía con un propósito para mi vida y que no era como, ay, nada, un ritual aburrido que Dios quiere que vayamos y no entiendo ni por qué, sino que realmente me aportaba y empecé a ir con ganas, ¿no? Creo que era también la primera vez que yo iba a misa prestando atención, ¿no? Las otras veces cuando era niña y estaba como pensando en cualquier cosa y jugando, entonces tampoco prestaba mucha atención. Y me llamó mucho la atención eso, realmente me sorprendió, no esperaba salir con nada productivo de ahí, la verdad. Entonces empecé a ir a misa y me acuerdo que también lo que me propuse fue rezar el rosario. No sé por qué, en mi casa yo nunca vi un rosario, no sabía cómo se rezaba ni nada. De hecho fui a la única tienda religiosa que había en mi ciudad y me compré mi primer rosario, que de hecho lo tengo por acá todavía, ya está viejito y un poco roto, le faltan un montón de perlitas. Pero ahí está mi primer rosario. Y me acuerdo que me compré también un librito, sé que tiene un nombre, pero es un librito que tiene el Evangelio y tiene el Evangelio por fechas de todo el año litúrgico, o sea, el Evangelio del día, digamos, tiene el Evangelio de cada día. Entonces, me acuerdo que empecé a ir a misa, empecé a todas las noches, leía el Evangelio del día, me acostaba leyendo el Evangelio del día, y así también empecé a conocer la vida de Jesús, que yo muchas cosas no conocía, ¿no? O al menos no me acordaba, la verdad, porque yo había ido a catequesis, pero como que, no sé, se me había borrado todo. Y empecé a conocer más a Jesús así. Y empecé a rezar el rosario, no me acuerdo si una o dos veces por semana, algo así. Y me acuerdo que lo rezaba guiado por un video de YouTube que de verdad, o sea, demoraba como una hora yo rezando ese rosario. Y me parecía muy aburrido, pero yo decidía rezar y me había propuesto rezar para poder sanar el dolor de Jesús. Y así demorara horas, así me aburriera mucho rato, yo ahí no aflojaba y no aflojaba y le daba este rosario sin entender mucho qué era lo que estaba rezando. Aparte era, de verdad, era un video que estaba re aburrido. Yo creo que lo escucho hoy y digo, wow, qué coraje, o sea. Porque claro, en ese momento tampoco había tantos videos como religiosos y tanta oferta de material de fe. Entonces era como que casi que el único video que rezaba un rosario. Y de verdad que estaba bien aburrido, pero ahí. No dejaba de ser un rosario, o sea, hermoso, pero era muy aburrido. Eh, y nada, como que tengo ese recuerdo. Y en ese tiempo, yo de buscar al Señor, sale una peregrinación a Salta. Y yo dije, yo tengo que ir. O sea, yo quiero ver eso que dicen que se aparece la Virgen, más que nada por curiosidad de ver, che, esto será así. Quiero ver si cacho alguna manifestación sobrenatural o qué sé yo. Y nada, y coordiné, fui, aparte justo esa peregrinación me invitaron porque era una peregrinación especial de jóvenes. Entonces nada, me parecía súper entretenido. Tenía toda la ilusión de poder ir con mi novio, pero claramente nunca sucedió. Así que fui sola con alguna amiga que había invitado que pudo ir conmigo y me mandé. Sin saber que mi vida iba a cambiar para siempre, pero me mandé ahí. Y me acuerdo que en ese micro, no sé si en todos lados es así, como el ómnibus que nos lleva hasta allá, fue también una laica consagrada del movimiento de la Palabra de Dios, que yo la conocía porque había sido catequista mía en el Sagrada Familia, en el colegio, y era lo máximo, o sea, esa mujer todos la admirábamos mucho porque era divertida, era joven, emanaba una alegría que era una cosa increíble, entonces todos como que la admirábamos mucho y le queríamos un montón, entonces yo estaba como súper divertida con ella, es más, creo que ese viaje definitivamente no hubiera sido el mismo sin ella porque estuvo todo el viaje como animando y cantando canciones y despertando conversación. Y en un momento me acuerdo que habían varias parejitas en ese ómnibus.
Y en un momento ella tira la pregunta, algo así como si creíamos que era posible un noviazgo como que sin tener relaciones o esperar en un noviazgo hasta el matrimonio, algo así fue como el contexto de la pregunta que hizo. Entonces estuvo re buena porque despertó una conversación muy interesante. Y lo que yo me acuerdo fue que una frase que ella dijo que a mí me traspasó el corazón porque me pareció muy lógica y era que yo no puedo, si yo le quiero entregar mi vida a Dios, o sea, si yo quiero vivir con Dios, no puedo decirle, te entrego mi vida, pero con mi sexualidad hago un paréntesis y no me molestes Dios, yo vivo como quiero, mi sexualidad, con el resto sé lo que quieras, pero mi sexualidad me la guardo para mí. Si yo quiero vivir con Dios, tengo que entregarle toda mi vida para que sea toda de Él, ¿no? Y eso a mí me pareció muy lógico y yo venía como despertando una sed muy grande por Dios y lo venía empezando a conocer y realmente quería entregarle mi vida y empezar a vivir con Él, ¿no? Igual me chocó mucho, o sea, por un lado me pareció muy lógico, por un lado dije, tiene razón, pero por otro lado era como que no sé si tengo tantas ganas de entregarle esto a Dios, lo quiero vivir un poco para mí, por un lado, y por otro lado lo primero que se me vino a la cabeza fue, o sea, yo le planteé esto a mi novio y vamos a dejar. Porque claro, o sea, no había otro sustento, o sea, realmente era una relación muy vacía. Y bueno, yo volví de Salta con un montón de regalos en el corazón y habiendo descubierto una realidad que no podía creer, o sea, realmente me había cambiado la vida. Y era, primero, que había descubierto que tenía una familia en el cielo que me amaba. Que eso para mí era una gran novedad. Como yo les dije, para mí Dios era totalmente ajeno a mi vida y me descubrí que no solamente Dios se preocupaba por mí, sino que me amaba y quería estar conmigo, ¿no? Y no solo él, sino que toda nuestra familia del cielo descubrió un amor, la conocí, en ese viaje la conocí personalmente a la Virgen, me encontré con su amor, que me cambió la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos volviendo, los coordinadores de ese viaje nos decían como que sigamos como en un grupo de fe o algo así, porque después esto que vivíamos acá tan fuerte y tan eufórico, nos íbamos a olvidar y como que le íbamos a dejar. Yo decía, no, o sea, imposible, o sea, ¿cómo alguien se puede olvidar de lo que se vivía acá? O sea, y me acuerdo de haberle prometido en ese momento a la Virgen, yo nunca me voy a olvidar de lo que viví acá, y a partir de ahora, o sea, yo quiero vivir contigo. O sea, no hay chance de que yo me olvide de esto. O sea, mi vida no va a volver a ser la misma. Y de hecho fue así, ¿no? Obviamente que no tiene como sus altos y sus bajos, pero realmente nunca más mi vida volvió a ser la misma, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que me traje de Salta, que creo que fue el descubriendo más grande del mundo, fue entender y descubrir que ese Cristo del que yo me estaba haciendo amiga, del que yo estaba empezando a admirar, de a poquito lo iba conociendo, ese Cristo estaba vivo en la Eucaristía y se quedaba vivo para estar conmigo, ¿no? Estaba vivo todos los días en la Eucaristía, real. Yo antes creía que era un símbolo porque decía hagan esto en memoria mía y lo hacíamos en su memoria y ya porque él en algún momento en el pasado lo había hecho y nosotros hacíamos lo mismo. Pero cuando me enteré de lo que realmente era la Eucaristía, que era el Señor que se quedaba en el pan para darme vida a mí, yo dije, o sea, yo nunca más puedo desperdiciar este regalo, o sea, nunca más me puedo ir de acá. También yo creo que hasta ese entonces igual yo dudaba de si mi fe era la verdadera realmente, porque no tenía pruebas de que mi fe realmente fuera así, no tenía experiencias de Dios, de que Dios realmente fuera real, más allá de las experiencias que había venido teniendo, que les conté, pero yo no asimilaba que fuera Dios, yo no asimilaba, era como cosas que yo iba teniendo sin entender mucho. Entonces eso fue como la certeza de haber experimentado que Dios es real, que Dios existe, que no era un cuento que me había hecho mi familia, sino que era real. Y no solo eso, sino que la fe en la que yo estaba caminando era la verdadera, ¿no?
Y si no era, o sea, igual yo me quería quedar ahí, me quería morir ahí, ¿no? O sea, si Dios se queda acá y se hace pan, yo quiero estar acá con Él. Entonces, eso fue como los regalos más grandes que yo me traje de ese viaje, de esa peregrinación. Y con toda su euforia llegué a mi vida de vuelta, ¿no? Y me acuerdo que le hablaba todo el tiempo ahí a mi novio de Jesús y de María y de Santa y lo que había vivido allá y qué sé yo. Y me pasaba que, claro, que había cosas que yo, si yo ya sentía vacío antes, ahora me provocaban más vacío y un sentir en mi corazón de no quiero esto para mi vida, al menos no así, no de esta manera, ¿no? Eh, entonces empecé a tener como mucho conflicto con eso, nunca le pude hablar a él del tema, me parecía que como que era un montón y a ver, tampoco creo que había la confianza, a ver, era tan superficial nuestra relación que tampoco teníamos una confianza y mucho menos creo que teníamos la madurez, ninguno de los dos, para plantear, sentarlo y plantear esta al menos decisión que yo quería tomar, o al menos esta visión que estaba empezando a descubrir, ¿no? Entonces nunca le pude plantear el tema, pero igual de todos modos terminó enseguida, al tiempito de que yo volviera de Salta, porque es que no tenía sustento, o sea, realmente no tenía de dónde agarrarse. Así que bueno, ahí como que la dejé y yo me quedé como tranquila con eso, sin tomar una decisión así muy radical, pero como que con eso dando vueltas en mi corazón. Enseguida de eso, esto es para allá, era como, yo viajé en octubre, me acuerdo que el 31 de octubre, día de Halloween, estábamos en Salta y más o menos en diciembre yo dejé con él y justo empecé a hacer lo que es la consagración a la Virgen, que es una preparación de 33 días en la que vamos estudiando lo que nos enseña la iglesia, lo que nos invita a caminar el Señor. Y cuando terminamos esos días de preparación, hacemos una ceremonia en la que le decimos a la Virgen que nos acerque nuestra vida totalmente a Jesús, ¿no? Y que queremos que ella sea la reina de nuestro corazón junto con Él. Fue un camino hermoso, descubrí muchas cosas, empecé a conocer más mi fe, pero me pasó que me acuerdo que en ese día, en el momento que estábamos haciendo la consagración, había que como que leer como una oración como de compromiso. Y yo me acuerdo que había un punto en el que le entregamos la sexualidad que yo como que acorrechinaba y era como que, uff, como que no sé si te quiero entregar esto, ¿no? Entonces, como que le entregué todo, pero eso, o sea, como que me consagré sabiendo que tenía como una materia medio pendiente y así quedó, ¿no? Con eso como pendiente. Igual yo empecé, desde Salta, empecé a vivir mi vida de la mano de la Virgen, ¿no? Y me daba cuenta impresionante cómo todas las intenciones que yo ponía en el rosario, como me habían enseñado en Salta, si es para bien de mi alma, ¿no? Señor, si es para bien de mi alma, te lo entrego. Y las cosas pasaban, ¿no? Entonces también como con confianza de, bueno, esto no lo entiendo, no sé bien qué hacer, pero bueno, ahí voy caminando como puedo, ¿no? Esto fue en diciembre, yo en el verano ese, más o menos en enero, esto como que empezó a cuestionarme muchísimo, porque yo siempre fui muy de o todo o nada, ¿no? Copiando la frase un poco de la hermana Claire, siempre fui muy así también. Y me dolía no poder comprender esto y no poder entregárselo con libertad, ¿no? Yo realmente venía experimentando que vivir con Dios era increíble y me estaba cambiando la vida, pero había algo que no me dejaba entregarle eso del todo. Quizás que creía que todo dependía de mis fuerzas y que no me daba la voluntad. Entonces, en ese verano me acuerdo que me topé con un video que yo había visto hacía muchos años y me volví a topar con ese video que, si me acuerdo, procuraré dejarlo abajo en la cajita de descripción el enlace de ese video por si lo quieren ver. Era una charla del padre Ángel Espinosa de los Monteros, es muy crack, si no lo conocen, o sea, digo, de verdad sus charlas son lo máximo porque él, o sea, habla con la verdad, es súper transparente, pero de una manera tan graciosa, con tanto humor y con tanto humor que es increíble. Entonces esta charla era para jóvenes
Y hablaba un poquito, como en general, como tocando varios puntos, de lo importante que es tomar buenas decisiones siendo joven o siendo adolescente para poder tener una vida como la que soñamos, ¿no? Si no damos los pasos correctos en los momentos que tenemos que darlos, no vamos a llegar a tener una vida como la que soñamos, ¿no? Lógicamente. Y tocaba como varios puntos y varias cosas que estaban muy interesantes, entre ellas este tema de la sexualidad. Y me parecía tan lógico lo que decía, que yo decía, claro, o sea, ahora lo entiendo mejor. Y como que sí lo quiero, pero igual me da miedo, ¿no? Ahí ya estaba como que creo que había hecho como el cambio de tengo la voluntad de hacerlo, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque yo creía que yo era la única que estaba sintiendo eso y que me iba a quedar sola, ¿no? Porque realmente no conocía a nadie que también pensara así, ¿no? También empecé como a darme cuenta de lo que proponía el mundo no era lógico y no era lo que me iba a hacer feliz. Entonces nada, ahí empecé, fue como ese paso, bueno, pasaba de no querer entenderlo, no poder entenderlo mucho yo y no querer dar el paso mío, pasé a dar el paso mío de decir, bueno, sí quiero esto, pero tenía miedo al futuro, ¿no? Al que dirán y a todo eso. Y así estuve, o sea, muy manija. Yo cuando me propongo algo o me enfrasco con algo, o sea, le estoy dando vueltas así todo el tiempo sin parar. Entonces esos meses estuve mucho dándole vueltas a eso. Yo quería decidirme definitivamente por algo y no terminaba de hacerlo, ¿no? Lo que había una santa, creo que era Santa Teresita, no me acuerdo, que decía que hay que hacer una determinada determinación, ¿no? Y eso era lo que yo sentía, pero no tenía como la voluntad de decir, me tiro y decido esto para mi vida y lo voy a hacer, ¿no? Por este miedo que yo tenía. Más o menos en marzo me mudo de ciudad, digamos, me vengo para la capital, para Montevideo, yo soy del interior, porque me vengo a estudiar a la universidad. Bueno, entré en la universidad a estudiar diseño gráfico, yo hoy creo que ya lo dije, pero soy diseñadora. Y me pasaba que, claro, o sea, empecé a buscar un grupo de jóvenes, porque estudiante nuevísima en ciudad, nuevísima, o sea, no tenía amigos, no tenía nada. Quería hacer amistad y también quería un grupo que me acompañara a vivir la fe, porque sabía que sola iba a fracasar fuerte. Entonces empecé a buscar un grupo de fe. Y así llegué a lo que se llama el Movimiento de la Palabra de Dios, que ofrecía el PCC, que es el Proceso Comunitario para la Confirmación. Y que yo ya lo había escuchado nombrar en Salta, que había unos chicos, los que habían ido con esta consagrada que les dije, estaban haciendo ese proceso para la confirmación. Yo veía la euforia que ellos tenían, que estaban copadísimos con el famoso PCC, que yo no sabía qué era. Y me llega la invitación que el PCC se iba a abrir en Montevideo, no sé, tipo a nivel en 2 semanas, una cosa así. Y yo fue como que, ya, o sea, voy a entrar ya, me muero de ganas, o sea, me viene al pelo. Además de que ya estaba con ganas de hacer la confirmación. Entonces, arranqué a caminar ahí con todo esto que traía en el corazón también, ¿no? Siento que me estoy olvidando de algún detalle, pero un poco por ahí. Y nada, arranqué a caminar el PCC para confirmarme y iba descubriendo la importancia de la oración personal, del vínculo con Dios, de cultivar la oración personal y comunitaria, y de la vida comunitaria en comunidad, que era algo que yo todavía como que desconocía, y lo descubrí ahí, la importancia de la vida comunitaria, de la fe compartida con otros.
así pasaron unos meses, yo haciendo como este proceso, conociendo un montón de cosas, súper feliz, súper ocupada con el PCC. Y en un momento empezó a salir con un chico que conocí. Y ahí como que se me reactivó el miedo de tengo que tomar una decisión con este tema. Porque claro, era como que yo tenía la idea de, bueno, quiero vivir esto, pero me da miedo, entonces me topaba con la realidad que empezaba a salir con alguien y era como que me llega a sacar el tema y yo colapso, no sé qué decirle, no sé ni cómo darle argumentos, es algo que yo quiero, pero o sea, seguro que le saco el tema y va a ser, nos vimos y no quiero, me voy a quedar sola, si quiero vivir esto, todo bien, pero me voy a quedar sola. Entonces como que en mi cabeza empezó esa mentira, que para mí en su momento era muy lógico, pero era una mentira, que yo tenía solo dos opciones. O vivía esto que el Señor me proponía y me quedaba sola, porque lógicamente nadie me iba a aceptar así, nadie me iba a querer de verdad. O me adaptaba a las cosas del mundo, por más que yo no quisiera, a estar con un hombre que en el fondo no me amaba de verdad, porque yo me empezaba a dar cuenta de que una gran forma de probar que esa persona me amaba de verdad y que realmente valía la pena para adelante era, bueno, ofrecemos esto porque para ponerlo en un lugar donde tiene que ir y para concentrarnos en discernir el noviazgo como tal. Y porque en realidad, esto yo todavía no lo sabía, pero el tema es que la sexualidad en el noviazgo es tan fuerte, o sea, la sexualidad en sí, no la sexualidad en sí, es tan fuerte por naturaleza y es fuerte porque tiene que mantener un matrimonio y toda una familia y es la expresión más fuerte de amor que tenemos, ¿no? Por eso es tan intensa, así, a esos niveles. Entonces, esa intensidad, si la sacamos del matrimonio en un noviazgo, corre como las prioridades y nos corre del sendero para poder discernir si esta persona con la que estoy es con la que quiero pasar el resto de mi vida, ¿no? Y esto no solamente es espiritual y psicológico, sino que es físico también. O sea, hay químicos que hacen que esto suceda, ¿no? Después vamos a hacer algún video como explicando más explayadamente este tema, que me encanta. Pero entonces mi lógica era, si yo le digo a este novio X, o sea, estábamos recién saliendo, ¿no? Pero yo ya me proyectaba si tuviera algún novio, cómo iba a ser. Cómo iba a ser que le iba a plantear esto. Entonces, poner que me dice que me súper quiere y me ama. Ah, pero yo le planteo estas situaciones. Ah, no, así no, adiós. Así yo no quiero. Entonces no me quiere, ¿no? Me quiere por lo que yo le puedo dar, me quiere por lo que puedo hacer con mi cuerpo, pero no por quién soy yo. Yo quiero un hombre que me ame por quién soy yo. Entonces, o me adapto a las realidades del mundo y me quedo con un hombre que en realidad en el fondo no me ama, ¿no? No me ama como me merezco por hija de Dios. O me quedo sola. Ya está, no hay otra opción, ¿no? Y esa mentira me la cultivaba todo el tiempo y realmente me estaba atormentando, o sea, posta que yo no dormía. Entonces empecé como a maquinar con eso. Tanto que me acuerdo que, bueno, un día me pasó que fui a la parroquia que quedaba en la esquina de mi casa. Llegaba de la universidad y justo la parada quedaba ahí en la puerta de esa parroquia. Y veo que hay una fila así que sale para afuera de la parroquia, tipo cuadras. Tipo realmente llenísima, era una capilla súper chiquitita y estaba a tope de gente. Y dije, voy a entrar a ver qué hay acá, qué cosa tan curiosa. Y entré, y resulta que lo que había ese día era que había llegado las reliquias de San Juan Pablo II, que por primera vez estaban en Uruguay y estaba recorriendo la ciudad, no sé si estuvo en todo Uruguay, yo creo que sí, pero estaba recorriendo las parroquias de Montevideo. Y ese día, en ese momento que yo llegué, estaba en la parroquia de la esquina de mi casa. Y me mandé, y yo no tenía ni idea de lo que era una reliquia, no lo conocía mucho San Juan Pablo II, lo conocía por nombre, ni me acordaba que había sido papa, o sea, más que nada lo conocía porque
que mi abuela lo quería muchísimo y siempre lo nombraba. Tenía algún que otro cuadro en su casa de él. Pero como yo ni me acordaba ni quién era, o sea, me sonaba el nombre, sabía que era un santo. En ese momento, porque ahí lo explicaron, me enteré de lo que era una reliquia, yo realmente no sabía. Y bueno, lo que sabía era que ahí estaba la sangre de ese santo y que todos pasaban ahí al frente y le daban un beso a la sangre. Y yo fue como que, ay, qué copado, yo quiero ir, ¿no? Y nada, hice mi fila, le di un beso al cosito que estaba con la sangre de San Juan Pablo II. Y me acuerdo que las monjitas que estaban ahí agarraron una estampita y la pasaban por la reliquia y te la daban. De hecho, la estampita es, no sé si se ve, pero es esa que está ahí, enganchadita, de San Juan Pablo II. Es esa. Entonces fui a mi banco y me acuerdo que le dije, yo no te conozco, pero lo único que te pido es que me ilumines y me muestres cuál es el camino y que me enseñes si realmente es así, que vivir la castidad vale la pena, porque yo ya no puedo más. Y se me hace re fuerte, yo tuve este suceso, tipo, en ese momento tipo, hice esa oración y me fui. Después de varios años como que me había olvidado este suceso y hace poco el Señor me lo volvió a traer en el corazón y me lo volvió a iluminar. Y se me hace tan fuerte porque San Juan Pablo II, para los que no saben, es el capo de la castidad y de la familia, del matrimonio, del amor en el orden que tiene que ser como el Señor nos enseña. De hecho, él escribió 129, si no me equivoco, son 129 catequesis explicando el amor de Dios por nosotros y cómo nos invita a amar. Y él se dedicaba a hablarle de los jóvenes de castidad de una manera que en la iglesia nunca se había hablado. O sea, era algo que era una verdad y que él estaba descubriendo cómo transmitirla, ¿no? Porque hasta ese entonces, hasta antes de que San Juan Pablo II escribiera las catequesis, se había transmitido de una manera quizá como que esto era como pecaminoso y era horrible, qué sé yo. Entonces él lo que hizo fue agarrar el verdadero mensaje y empezar a transmitirlo. Entonces hizo estas catequesis a las que las llamó teología del cuerpo y nada, y en su pontificado, en cada asamblea él iba y durante varios años estuvo contando y explicándole al mundo de qué iba esto, ¿no? Pero yo en este momento ni idea tenía todo eso, ni conocía a San Juan Pablo II, hoy lo miro para atrás y digo, wow, qué fuerte, qué fue esto lo que lloré y que me tenía tan desesperada y que fui a parar en las manos de este crack que hoy en día es un gran amigo, es mi santo de cabecera, lo amo. Pero nada, me parece un detalle lindo que tenía que incluir en el testimonio. Pasó ya mi desesperación, decidí nada, contarle esto que me estaba volviendo loca mi cabeza a una amiga. Quizás no era la amiga indicada para contarle esto, también aprendí esto, yo era como siempre muy inocente y confío muy fácil en la gente. Y no todo, sobre todo cosas tan personales de uno y tan sensibles, andar así como contándole a cualquier persona, ¿no? Hablaba la que estaba sentada contando el testimonio, pero esto es otra situación. Entonces yo lo que hice, mi desesperación, era una amiga que había conocido ahí en facultad. O sea, realmente la conocí hace poquitos meses. Y ella como era católica de bautismo, no era practicante ni nada, yo dije, ya es católica, me va a entender. Qué inocencia la mía. Entonces, yo lo único que, de verdad, yo lo único que necesitaba en ese momento era que alguien viniera. Me acuerdo que yo pensaba así. Acuérdense que yo les dije que a nivel que muchas veces ni dormía, o sea, estaba muy manija. Muy mal, de verdad, estaba muy mal. Me perdí. Yo lo que más deseaba era que viniera alguien del futuro y me dijera, vivir esto vale la pena. Lárgate porque vale la pena. Hay un hombre que te va a amar. Así que lárgate, ¿no? O sea, despreocúpate. Pero como sabía que era imposible que viniera alguien del futuro a decirme eso,
yo estaba pegando manotazos a que alguien me diera un consuelo, porque nada de lo que el mundo me decía a mí me satisfacía ni le encontraba coherencia. Entonces, nada, en ese desespero le compartí esto, este menjunje que yo tenía en mi interior, se lo compartí a esta amiga y ella, en la mejor de las intenciones y en la ignorancia que ella tenía, porque realmente no comprendía lo que yo, mi planteo, me dio su consejo de lo mejor que pudo, pero me dijo lo que mi cabeza tanto me lo venía repitiendo, ¿no? Por tener ese pensamiento así tan metido en la cabeza, te vas a quedar sola y no te lo mereces, ¿no? O sea, ella realmente me quería y me quería ayudar, ¿no? Y ella creyó en ese momento que era el mejor consejo que me podía dar. A mí eso me destruyó, realmente, porque justamente era lo contrario a lo que yo estaba necesitando que me dijeran, ¿no? Era como que la realidad me volvía a golpear y me volvía a reafirmar esa mentira de que me iba a quedar sola. Que yo en un momento no sabía que era una mentira, claramente. Al tiempito, creo que no fue si fue la semana siguiente o una cosa así, me está matando el sol. La semana siguiente, una cosa así, fue que tuve mi primer retiro de mi vida. Yo nunca me había hecho un retiro y teníamos que hacer nuestro retiro que iba en el proceso de la confirmación, ¿no? Y así fui, con todo esto que tenía en el corazón, fui al retiro. Y me acuerdo que cuando entramos nos dijeron algo que se dice siempre en los retiros, que es que todo lo que nos preocupa, los exámenes, los estudios, la familia, un pleito con un amigo, lo que sea, en este momento acá lo dejamos afuera, que el Señor lo cuida y después nos encargamos, pero no dejar que nada nos distraiga de afuera para vivir lo que vamos a vivir acá. Y yo me lo tomé al pie de la letra, dije, a esto que me está, es una mochila gigante, la voy a dejar afuera, no me jorobes más, me tenés recansada, yo quiero vivir acá a pleno, a tope, ¿no? Entonces, listo, dije, bueno, cuando vuelva me preocuparé, yo qué sé, ni idea. Y bueno, y así estuve. Era un retiro de un fin de semana, y me acuerdo que, bueno, en el movimiento de la palabra de Dios tenemos la costumbre de cerrar nuestra oración personal con una palabra, le llamamos, ¿no? Y es que abrimos la Biblia en un lugar y donde caiga nuestra mirada leemos un pedacito ahí y eso lo guardamos en el corazón, ¿no? Y muchas veces el Señor habla. Bueno, el Señor habla siempre, ¿no? Pero muchas veces es que es tan claro que impresiona. Y yo, si bien a esto, como les dije, lo había dejado afuera, no quería agobiarme más con esto porque realmente me tenía agotada, yo sentía que el Señor iba hablando en el corazón. Y hubo un día que me regaló, ya les digo la cita, Marcos 10 del 17 al 22, que es la palabra de joven rico, que dice que se acerca este joven rico a Jesús y le dice qué puede hacer para heredar el reino de los cielos. El Señor le dice los mandamientos, todo lo que tiene que hacer, y él le dice, Señor, todo eso ya lo hago. Y él le dice, pero te falta una cosa. Vende, agarra todas las cosas, todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Y después vení y seguime. Y como el joven era tan rico y tenía tantos bienes, se puso triste y se fue. No quiso donar eso que tenía. Y a mí no sé, en ese momento me fue tan claro de que yo sentía que lo que a mí me estaba costando entregar en ese momento era eso, ¿no? Era dejarle la confianza a él y decir, sí, Señor, te lo entrego, lo dejo todo y te sigo. Entonces, eso como que quedó rumiando ahí en mi corazón. A ver, aclaro que en el retiro en ningún momento se tocó ninguno de estos temas, o sea, era algo que yo traía en mi corazón, discernimiento personal, pero en realidad el retiro iba por otro lado. Pero en ese momento esa palabra a mí me habló en esto, que era lo que a mí me estaba agobiando. Pero ya dije nada, o sea, capaz es una analogía que yo hice y ya, y capaz ni quería decir eso, viste que uno siempre con la lógica, con la razón, queriendo como refutar un poco al Señor. Pero me quedó eso resonando en mi corazón.
Al otro día, ya se estaba por terminar el retiro, y en la última oración, no sé si fue la última, pero era como ahí el último día, en un momento de la oración personal yo dije, o sea, tengo que traer esto de vuelta a la oración. Porque claro, venía de tener un fin de semana increíble, de un encuentro con Dios que me estaba cambiando la vida. Yo decía, yo con este gozo que traigo en el corazón, que siento que mi vida se dio vuelta y no es la misma, o sea, no puedo creer lo que estoy viviendo, con este fuego que traigo en el corazón, no tengo ganas de volver a enfrentarme a lo que dejé fuera. O sea, Señor, no sé cómo vas a hacer, pero yo esto lo quiero resolver acá. Y yo quiero volver a mi casa libre y plena y feliz con todo lo que esto me está dando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me propongo ahí decidirme por algo, no sé ni qué voy a hacer, pero Señor, sácame este agobio, ya, no puedo más. No quiero como plantearme más esto y volver a darle vueltas, ¿no? O sea, hace algo, no sé qué, pero hace algo. Y bueno, y volví a cerrar esa oración con una palabra que es la que, no me acuerdo la cita, pero es la que Jesús les dice a los discípulos cómo se va a morir. Y Pedro le dice, no, o sea, ¿cómo te vas a morir? O sea, eso no va a pasar, sos el Señor, eso no te va a pasar. Entonces el Señor, al ver la desconfianza de Pedro, se dio cuenta quién estaba hablando a través de Pedro. Y esto fue lo que yo leí, que provocó algo en mí muy impresionante, que el Señor le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y en ese momento, después hablando con un hermano misionero, me dijo, o sea, eso literal fue como un exorcismo que el Señor hizo. O sea, yo de verdad sentí que el Señor ahuyentaba al maligno que me estaba oprimiendo. Yo recién ahí me di cuenta de que el mal me estaba llenando de mentiras y me estaba agobiando de tal manera que no me dejaba ser libre. Entonces yo, al leer eso, sentí en mi corazón que el Señor le decía, ándate de acá y déjala tranquila porque es mía. Así, lo sentí así. Y quedé como, ¿qué rayos? O sea, porque de verdad sentí que algo cambió, o sea, algo espiritual pasó de ahí. Y fue como que, wow, Señor, viniste a rescatarme, ¿no? Al fin. Pero o sea, noté como eso espiritual. Sentí que el Señor había ahuyentado como el maligno, pero todavía no entendía mucho qué era lo que había pasado. O sea, yo como que venía recién de tener los primeros encuentros con Dios y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y me acuerdo que minutos después de esa oración, me llama mi mamá al retiro. O sea, mi mamá al retiro. Que ta, o sea, fui a agarrar el celular, tipo, vi de casualidad que me había llamado, porque intentaba no estar con el celular para poder concentrarme ese fin de semana. Y yo dije, listo, capaz me está extrañando, era la primera vez que me iba un fin de semana a un retiro, yo hacía unos meses que estaba viviendo en otra ciudad, bueno, me está extrañando, me quiere llamar a ver cómo estoy, qué sé yo. Y me llamó mi mamá y hacía unos meses, mentira, hacía unos días, habíamos tenido una conversación que yo le había compartido toda esta inquietud que tenía, ¿no? En ese desespero de poder tirar manotazos de abogado, le había compartido esto. Con respecto a que no sabía qué hacer con el muchacho este que yo estaba saliendo, y nada, y mi mamá en su momento me dijo algo que también, que a mí no me terminaba de cerrar, no era lo que yo quería escuchar, porque yo sabía que era lo que tenía que hacer, lo que pasa es que no terminaba de confiar en Dios, ¿no? Entonces me llama y me dice, me empieza a pedir perdón, y yo no entendía por qué, yo decía, perdón, ¿por qué? No entiendo, y me dijo que era como por lo que me había hecho en esa conversación y no sé qué, y yo como que de verdad no le había dado mayor importancia a esa conversación, o sea, de verdad. Y me empieza a pedir perdón, y me dice, yo estaba rezando, que mi mamá en ese momento recién se estaba como empezando a acercar a Dios. Después mi mamá tomó una conversión muy grande, pero en ese momento realmente mi mamá no tenía como una idea de fe muy activa, recién estaba como empezando a buscar a Dios, entonces tampoco ni que mi mamá orara tanto. Entonces me dice, yo estaba orando y el Espíritu Santo me dijo que te dijera que confíes en lo que Él te está poniendo en el corazón, porque eso es lo que te va a hacer libre y lo que te va a hacer feliz. Entregáselo a Él.
No hagas caso a lo que yo te dije, a lo que te digan otros. Lo que te dice él es lo que te va a hacer feliz. Y yo quedé como, ¿qué? O sea, que el Espíritu Santo te dijo que... y ya, o sea, como que no, igual como que intentaba apacar un poco, porque como que, no, esto no puede ser real. O sea, entra la razón y es como que no, o sea, esto es coincidencia de alguna manera, no sé. Pero sí que tuve como esa llamada en ese momento de mi madre, que me fue de mucha luz también y de mucho apoyo. Y nada, y ahí como que sentí como un pequeño consuelo, eh, y estaba como con todo ese fuego, y dije, bueno, terminó el retiro, yo venía así con la vida totalmente cambiada, de haberme encontrado con el Señor, de haber tenido una experiencia increíble, que me había encontrado realmente con la persona de Jesús. Yo hasta ese momento, en mi historia con Dios, no había conocido a la persona de Jesús, que me tocaba el corazón, ¿no? De esa manera tan íntima, y que en ese retiro lo pude descubrir, y a partir de ahí yo creo que ahí fue como el quiebre que empecé mi vínculo con Jesús, ¿no? Eh, y, y nada, me acuerdo que ese día llegué a mi casa y, y recibo un mensaje del pibe este con el que yo estaba saliendo. Y me dice, me acuerdo que me mandó una cosa gigante así, diciéndome que no quería salir más conmigo porque yo quería algo muy serio. Y un montón de cosas después de, ay, porque vos te mereces la luna y no sé qué tal, ¿no? Un montón de zarazas, que no viene en el caso, que era un bruto chamullo. Pero realmente yo me acuerdo de leer esas palabras. Eh, no quiero salir más con vos porque vos querés algo serio, muy serio, y yo no estoy para eso. Que les aclaro, o sea, yo al pibe jamás le hablé de nada, o sea, hablamos de la vida, realmente. Entonces, no había manera, o sea, ¿cómo sabe que yo quiero algo serio? O sea, no sé. O sea, vieron que igual los hombres se dan cuenta cuando uno está para algo en serio y cuando no. Pero a mí, al leer ese mensaje, fue como que el Señor me dijo, ya está, o sea, deja de preocuparte qué le vas a decir y cómo le vas a decir. No es para vos, o sea, ahora ya tu vida toma otro rumbo, había descubierto su amor. Realmente ya en ese punto, si me quedaba sola no me importaba. Porque es que no estaba más sola. O sea, ya a partir de ahí había descubierto un amor que llenaba mi corazón. Y si me quedaba sola, ¿cuál? O sea, realmente me sentía tan amada, tan desbordada, que ya nada me importaba, ¿no? Era como, quiero vivir contigo, es lo único que necesito, ¿no? Obvio que genial, si bien un hombre quiere compartir este amor tan inmenso conmigo, qué hermoso, pero si no pasa, no pasa nada. Y en ese momento me acuerdo, sí, todo eso fue como en una milésima de segundos, ¿no? Como atar todos esos cabos. Y sentí muy fuerte en el corazón, fue la primera vez que sentí como la voz del Señor tan fuerte y tan literal, o sea, real como yo los escucho ustedes, como escuchas a otra persona, así lo escuché yo, la voz del Señor, pero en mi alma, o sea, no fue con los oídos como con sonidos, sino que fue en mi alma, muy clara, muy fuerte, que me dijo, los planes que yo tengo para vos son mucho más grandes de lo que vos te imaginas. Y a partir de ese momento, a partir de ese segundo, mi vida cambió. O sea, de verdad ese yo lo tengo como el segundo bisagra de mi vida, en el que terminó de dar su giro, ese drama terminó de ser drama, y le dije, ya está, Señor. O sea, tengo la, por así decirlo, ¿no? La predicción del mundo que me dice que me voy a quedar sola y que nadie me va a querer. Y tengo la tuya. Prefiero creerte a vos. Elijo creerte. Y nada, y a partir de ese día, súper feliz. Me acuerdo que en ese momento me llama la amiga a la que le había compartido esto, que me había dicho que me iba a quedar sola. En ese momento me llama y yo le digo no, porque fulanito me mandó un mensaje y me dijo esto, y yo lloraba, pero yo lloraba porque estaba desbordada de amor, de alegría y de paz. Después de tanto tiempo, mi vida desbordaba de paz. Y ella, ay, no, qué horrible lo que te hizo, qué espantoso, no lo queremos nada, ¿por qué te hizo eso? Y yo como que,
no me importa, no entendés que estoy feliz. Claro, mi amiga pobre no entendía nada, decía, esta piba, ¿qué le pasa? Yo llorando y de felicidad, había descubierto al amor de mi vida, ¿no? Entonces nada, a partir de ahí mi vida cambió y, y arranqué libre, ¿no? Nunca más, esto por gracia de Dios, pero nunca más se me ocurrió plantearme otra cosa. Descubrí que esto era la verdad y que daba libertad. De hecho, desde el segundo uno empecé a sentir los frutos de vivir así como el Señor nos propone, eh, de vivir en libertad, en paz. Esto que pasó ya hace 8 años. Estamos en 2024, pasó hace 8 años. Y de ahí para acá es un poco lo que yo quiero compartirles, todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido también, ya sea por experiencia propia o por cosas que he estudiado. Yo les comenté en el video de bienvenida que hace poco me empecé a dar cuenta de que esto no es solamente un llamado personal a mí, que el Señor me hizo, sino que es un llamado como más ocasional a anunciar esta verdad, ¿no? Entonces, hace unos años empecé a descubrir la teología del cuerpo, empecé el año pasado, me especialicé en educación en la sexualidad y en la afectividad, y ahora, si Dios quiere, este año voy a terminar un estudio en consultoría matrimonial y de pareja, así que estoy muy feliz con este llamado que decido como abrirlo, ¿no? Y de hecho por eso, y porque me decidí a hablar explícitamente de estas cosas, en mi cuenta de Instagram de evangelización, es que a ustedes también les ha despertado mucha sed y por eso también es que abro este canal y decido abrirlo así, ¿no? Contando cómo el Señor fue tocando de a poco mi corazón hasta que me hizo toda de Él, ¿no? Y sigue haciéndolo cada día hasta el día que me toque irme con Él, ¿no? No quería irme sin dejarles una listita de frutos que me he dado cuenta que me ha dado vivir en castidad. El primero es que me devolvió la dignidad que el Señor me quiere dar y nos quiere dar a cada uno, ¿no? Vivir esto me recuerda para qué fui hecha y con el amor que fui hecha. Segundo, da paz, como les dije, o sea, de verdad, da mucha paz. Y fue uno de los primeros signos que empecé a sentir cuando viví la castidad. Da paz, da libertad, como da paz, da libertad. Esta libertad que da el saber que, primero, que estoy haciendo lo correcto, segundo, que sé que me ayuda a poder discernir si la persona con la que estoy es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida o no. Entonces eso de verdad da mucha libertad porque cada cosa se pone en su lugar y todo se ordena. Da discernimiento y una visión clara por esto mismo. Después, algo así, que fue también de las primeras cosas que noté, ahuyenta a los que quieren, me gusta decirlo así, por una película que vi una vez, a los que quieren patanear, ¿no? A los patanes que quieren solamente cosas físicas, ¿no? Los que no quieren algo en serio, como me dijo este chico, se dan cuenta solos. Y lo percibí con él y después en otras experiencias que tuve más adelante. Realmente es como un filtro, digamos, automático para esas personas que en el fondo no quieren algo en serio y no pretenden valorarnos como nos merecemos, ¿no? Me acerca a Dios, claramente me acerca a Dios, porque me limpia la mirada, me limpia el corazón, me deja la mirada pura para acercarme a Él y para ver un poco las cosas con los ojos que las ve Él. Me asemeja a la Virgen, me regala, además de la castidad, la pureza y me hace más parecida a la Virgen y también ella va moldeando nuestros corazones, ¿no? A los hombres también, con estas mismas virtudes, ¿no? O sea, este regalo es para todos. Después, otras experiencias que tuve también de forma personal, cuando esto se vive en un noviazgo, la fortaleza y la unión que da, yo no se los puedo explicar. El estar los dos como
en el mismo equipo, tirando para el mismo lado, poniendo a Dios primero. El Señor da tanta fuerza y como que potencia tanto el amor, porque claro, lo hace más puro. Entonces, nada, o sea, realmente he tenido como esa experiencia, que fue algo que a mí me sorprendió. Realmente yo no me esperaba que fuera así, pero me sorprendió muchísimo. Y regala esperanza, da esperanza. Que era todo lo contrario a lo que yo esperaba en un momento, o creía en un momento, realmente da esperanza. ¿Por qué? Porque es caminar, poner las cosas en el lugar donde van, y uno se da cuenta que el camino se va construyendo en roca firme, ¿no? Para poder tener, cuando llegue el momento, un matrimonio sólido fundado en roca firme, que nada ni nadie lo puede destruir, ¿no? Y es por haber caminado las cosas de la mejor manera, ¿no? En el orden en el que tienen que ir. Bueno, eso es un poquito el testimonio, al menos por hoy. Como les dije, esto pasó hace 8 años, o sea, desde hace 8 años para acá tengo un millón de cosas también para compartirles, que es un poco lo que quiero hacer en este canal. Además de que me encantaría poder invitarlos a compartir sus testimonios, ya sea de conversión, de castidad, de lo que sea, me encantaría. O sea, como que en realidad eso lo va a ir como guiando un poquito el Señor, pero va un poco por ahí. No olviden, como dicen siempre, esto es algo nuevo, de suscribirse y compartir y todas esas cosas que dicen por ahí los que están en YouTube, que ahora me tengo que considerar entre medio de ese mundo nuevo para mí. Les vuelvo a recordar mis redes sociales, que tengo Instagram, tengo Facebook también, lo uso muy poquito, pero también es igual que Instagram, se los dejo por acá. Y nada, supongo que nos vemos en la próxima.